Buenas noches y bienvenidos a esta séptima edición del Cuadrilátero, aquí en Canal 33 en Madrid y en el canal de YouTube de El Jacobino. Esta vez, como podéis apreciar, ha habido un pequeño cambio de guión, el presentador no es el habitual, pero bueno, no se preocupen aquellos que quieran verlo porque tampoco se ha ido muy lejos, está por aquí cerca. Lo que no ha cambiado es la calidad de nuestros tertulianos, como siempre, personas de la primera línea de la política madrileña y nacional. En primer lugar, dar muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a Javier Guardiola. Javier es diputado del Parlamento de Madrid y también es portavoz de la Juventudes Socialistas. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. El segundo invitado de la noche es un compañero de Javier en el hemiciclo, allí en Madrid. Son compañeros, son rivales políticos y también lo son hoy aquí en Canal 33. Alberto Escribano. También es, pero esta vez, bueno, diputado por el Partido Popular. También es un placer tenerte aquí, Alberto. Muchas gracias por aceptar la invitación. En tercer lugar, yendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en consecuencia con la pluralidad que caracteriza siempre a este espacio, contamos con Marta Higueras. Marta es concejala de Recupera Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y fue teniente de alcalde en la legislatura de Manuela Carmena, así que un placer también tenerte aquí, Marta. Buenas noches, muchas gracias. Y por último, un sospechoso habitual de esta casa, director del Jacobino, Guillermo del Valle. Hoy cambio de posición. ¿Cómo se ve la vida desde el otro lado? Del otro lado. Nada, un placer estar aquí, además con tan buenos invitados. Un placer, la verdad, estar con Javier, con Alberto, con Marta y, como no, contigo también. Un placer. Bueno, pues tengo que avisaros que también este programa es un poco distinto. Normalmente sabéis que el cuadrilátero se caracteriza porque escogemos un tema específico y pues tratamos 3 bloques, pasado, presente, futuro, pero esta vez vamos a tratar, va a ser un espacio un poquito más para tratar la actualidad, que muchos de vosotros, nuestros seguidores, nos lo habéis pedido. Y bueno, en primer lugar, un tema que está de actualidad es la educación. La semana pasada salió una noticia de que la tramitación de las nuevas leyes educativas, se está hablando de suprimir la historia de España antes de 1812. Es una cosa anecdótica, pero sigue un poco en la línea de, bueno, pues del nuevo paradigma educativo que se lleva viniendo desde la LOCSE, donde desde entonces hay grupos que dicen que hay un exceso de pedagogismo que afecta al mérito y a la capacidad, y sin embargo pues los legisladores dicen que estos cambios en la educación son necesarios para adaptarse a los nuevos mercados y bueno, pues que son los avances necesarios que necesita el sistema educativo para la economía española y un modelo contemporáneo. Quiero abrir con esta cuestión de la educación. Si os parece, empezamos por Javier, por ti mismo, que en este dilema, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, reiterar el agradecimiento de estar aquí también con cada uno de vosotros. Yo creo que cuando hablamos de educación es un debate que debemos de plantearnos desde una visión de que es el momento, ¿no? Siempre la educación parece como que es el momento y que no llega. Y tal y como estamos viendo los acontecimientos históricos, tal y como estamos viendo los acontecimientos que se van dando en nuestra sociedad, en una sociedad totalmente a nivel globalizada, ¿no? ¿Cómo adaptamos la educación sin, por supuesto, olvidar ese factor de igualdad de oportunidades y de calidad en la enseñanza? Y eso es una de las patas, estas son una de las patas que no podemos olvidar, y desde luego que ha habido mucho revuelo en algunos temas. No hemos recordado la filosofía, pero podemos hablar también más adelante. Pero es muy importante no caer también en la desinformación o en la intención de desinformación. Lo que se busca en la educación es esto, no es ocultar ni transgredir ninguna sensibilidad, no, al revés, es intentar adaptarnos sin olvidarnos de los principios básicos que debe garantizar la democracia para el conjunto de la total de la sociedad. Muy bien, buen primer comentario. Sí, Alberto, seguimos. Muy buenas a todos, buenas noches, gracias, como ha dicho Javi, bueno, por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Yo lo que quería decir era, bueno, como he hablado después de él, pues puedo contestarle algunas cosas. Que siempre hemos criticado, ¿no?, las anteriores reformas educativas. Yo creo que todas han sido criticadas, bueno, porque no se hacían con acuerdo. Pero es que esta se ha lanzado a la piscina, como digo yo, y
en ningún momento se ha preguntado a ningún partido, o por lo menos al principal partido de la oposición, todo se ha hecho de forma unilateral. Y sí, hablábamos de la filosofía, y lo voy a sacar antes de que se me olvide, porque es cierto que ahí con la filosofía, bueno, pues hay unos dicen que no se quita, otros decimos que lo que se hace es que no se obliga a las comunidades autónomas a ofertar la cooptativa, que bueno, entonces por lo tanto el gobierno de España está dejando a la elección de las comunidades autónomas que puedan ofertarla o puedan eliminarla. La Comunidad de Madrid ha dicho que la va a mantener, y hoy buscando yo, pues como sabéis, creo que Javi, bueno, sí, te voy a llamar Javier o Javi toda la noche, porque es complicado. Yo hoy mirando, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, y hoy me ha parecido curioso que justo el tuit del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, entonces era líder de la oposición, diciendo que en cuanto llegara al gobierno iba a recuperar la asignatura de la filosofía, lo dijo en Arganda, en una asamblea abierta, y me ha parecido curioso y digo, mira, pues lo voy a imprimir y lo voy a llevar, porque dijo el día 5 de octubre, en cuanto lleguemos al gobierno recuperaremos enseñanzas como filosofía, música, ética y artes plásticas. La filosofía debe volver a las aulas. Yo estoy de acuerdo con él, yo he estudiado filosofía, hice selectividad, bueno, la PAU entonces hice filosofía. No entiendo, si estamos tan de acuerdo en que la filosofía debe volver, ¿por qué dejamos a la elección de las comunidades autónomas y no lo obligamos? Creo que es una contradicción. Guille. Bueno, hoy nos vamos a tutear todos, ¿no, Guille? No, está bien. No, a ver, el tema de la educación es fundamental. Yo hablaría desde una óptica de instrucción pública. Yo creo que muchas veces se habla, seguro que con Alberto vamos a discrepar ahí en algún punto, sobre la libertad educativa de los padres. Ya sé, todo esto que está constitucionalizado, ¿no? Educar, parece que los hijos tienen que ser una correa de transmisión de los padres. Yo creo que se educa para vivir en sociedad, es decir, para ser ciudadanos. Es decir, eso es lo primero de todo. La educación es una preocupación pública, más allá de la titularidad, que yo creo que tiene que ser centralmente, primordialmente pública también. Pero es que la naturaleza de la educación, de la instrucción pública, es pública por naturaleza, porque vivimos en sociedad, no vivimos en familia, ni vivimos en tribu. Entonces eso es una cosa importante, ¿no? Cuidado con esta idea de que parece que las familias son plenipotenciarias, como si la educación fuera de puertas para adentro. La educación es de puertas para afuera, es para vivir en sociedad. Claro, por eso efectivamente me preocupan a mí cualquier mecanismo de degradar la instrucción pública, y creo que ha habido varios mecanismos de degradación de la instrucción pública. No tengo tan claro que en España hayan faltado consensos sobre la educación. Hay consensos explícitos y consensos tácitos. Y hay acuerdos tácitos, y muchas veces el Partido Popular y el Partido Socialista, decías que Pedro Sánchez podíais estar de acuerdo, pero igual el ministro Wert no está de acuerdo, que igual tampoco fue un gran ejemplo de preocupación por la filosofía, o sí, no sé, igual hay más continuidad de la que pensamos entre algunas reformas desde la LOCSE, como planteabas, Arturo. Por supuesto, formas explícitas de privatizar la educación pública, de degradarla, quitarle fondos, quitarle medios. Yo criticaba esta reforma educativa del gobierno más progresista de la historia de la democracia en una televisión de derechas, y me decían, claro, tienes razón, Guillermo, luego por eso hay que ir al cheque escolar. No, hombre, es decir, precisamente el cheque escolar es una forma abierta de privatizar, de blindar la tiranía de los orígenes, de que a través de una supuesta libertad formal de elección los ricos puedan seguir segregando y efectivamente la educación pública se quede como una red subsidiaria. Yo estoy en contra de que la educación pública sea una red subsidiaria, tiene que ser una red principal. Ahora bien, hay otras formas de degradar la educación pública. Por ejemplo, y con esto concluyo la primera intervención, Arturo, el tema del pedagogismo. Yo creo que una parte de la izquierda se ha confundido devaluando valores que desde la izquierda tenemos que defender, como el mérito y la capacidad, no cayendo en la ficción meritocrática liberal, porque partimos de una desigualdad abrupta, agresiva. Los orígenes son tan desiguales que si no interviene el Estado, estamos en la tiranía de los orígenes. Ahora bien, el mérito, la capacidad de la transmisión de saberes, una escuela republicana, una instrucción pública en la que no se enseña a enseñar, se aprenda a aprender, donde se dé la ficción de que se puede pasar de curso con 27 asignaturas suspensas, porque eso es lo que hace blindar esa tiranía de los orígenes, que los ricos sigan pudiendo llevar a sus hijos a colegios de élite, privados, por supuesto, y la educación pública esté degradada. Con lo cual, en contra de todas las formas explícitas e implícitas de degradar la instrucción pública, que hay que defenderla con uñas y dientes, pero de verdad, no nominalmente. Marta. Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme. Y bueno, yo estoy de acuerdo en mucha parte de la intervención que acabamos de escuchar, pero yo creo que una ley de educación cambiante no es útil. No es muy útil. Yo creo que la educación es un tema de Estado, debe ser un tema de Estado y como tal debe de tener los máximos consensos posibles para que esta ley perdure en el tiempo. Es evidente que hay que adaptarla a los tiempos, no podemos tener la misma educación que cuando yo estudiaba, que hace ya muchos años. Hay que ir adaptando las asignaturas, hay que ir adaptando esta
esta educación, pero dicho esto, creo de verdad que se requiere de un amplio consenso y se debe tratar como un tema de Estado cada vez que se modifica la ley, porque ya os digo que esa modificación cambiante, continua de la ley de educación provoca que no sea muy útil. Afortunadamente, la educación, igual que la sanidad, funcionan a pesar de los políticos, de nosotros los políticos, y funcionan gracias a los profesionales que están en la educación, gracias a ese profesorado, a los que desde luego hay que agradecer esa labor que hacen, porque ya os digo, gracias a ellos esto funciona y va bien. Y dicho eso, creo que la educación debe basarse en un sistema público ejemplar, un sistema público que tenga medios, que tenga instalaciones, que tenga becas, que tenga el mejor profesorado, y a partir de ahí pues podemos hablar de otras cosas, pero desde luego creo que la apuesta de este gobierno y de todos los progresistas debe ser una educación basada en el sistema público y ya os digo, con todos los medios para que bueno, no esté enfrentada a un sistema que tenga pues más medios, más instalaciones, mejores becas, ahora con este último tema de la señora Ayuso, y por lo tanto creo que tenemos que poner todas nuestras expectativas en que esto sea así. Si alguien quiere réplica lo que sí, no quería interrumpir mucho porque bueno, se han hablado de contradicciones y yo creo que cuando me voy a enfocar, luego hablamos un poco también lo que comentaba Marta, pero cuando estábamos hablando, ¿no?, de contradicciones, es como que parecía que el Partido Popular era el Partido Popular, era el partido de la filosofía, cuando fue la ley de Wert de 2013 quien quitó la filosofía y quien la degradó. Ahora es cierto que se puede potenciar más, pero se ha potenciado sobre todo en niveles de bachillerato y en niveles de cuarto de la ESO. Se va a poder dar asignaturas de valores. Es verdad que podemos ir a más, pero no digamos que venimos de algo más, sino que venimos de algo menos y vamos a más. Es más, comentando esto de la filosofía, me alegra saber que la Comunidad de Madrid, después de estar gobernada por el Gobierno de España, que quitó la filosofía y que ahora le dan la posibilidad de ponerlo, pues que sea una de las comunidades, que va a ser la mayoría, que vaya a poner filosofía en la Comunidad de Madrid. Es una gran noticia, esperemos que no sea una filosofía a la libertaria como tienen nuevamente toda la Comunidad de Madrid, que lo adaptan e incluso quieren reescribir teorías y discursos ya pasados, ¿no? Sí que me gustaría tratar algunos de los temas que también se ha hablado, cuando se habla del consenso de que debería ser una política de Estado, totalmente de acuerdo. La educación, sin olvidar que debe ser con una cuestión de cogobernanza entre las comunidades autónomas por el modelo que tenemos. El máximo apogeo que hemos tenido ese momento de consenso en el que la política estaba también en otras facultades, ¿no? Quizás fue con Ángel Gabilondo, en el que ya había un preacuerdo de todos los partidos de la Cámara. Y hubo un partido que se bajó del acuerdo por intereses electoralistas. Ahí se pudo conseguir una política de Estado, pero siempre faltó un líder de la oposición, como hay ahora, que no estuviera a la altura de las políticas de Estado, como no lo está viendo ni en justicia, como no lo está viendo ni en educación, como no lo está viendo ni en sanidad, ni está viéndolo casi en los fondos europeos. Estamos hablando del Partido Popular una vez más. Pero Javier, fíjate, hablando de consensos, falta de consensos, yo creo que planteáis la necesidad de una política de Estado. Me parece interesante, efectivamente. Sobre el consenso yo me pregunto, ¿sobre qué? Es decir, que me refiero que tiene que ir bien dirigido, es decir, que el consenso sea sobre una buena política educativa. El consenso puede ser sobre un dislate, me refiero. El consenso puede ser sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución y yo no estoy de acuerdo con ese consenso. Y ahí hubo un abrumador consenso para priorizar, por ejemplo, el pago de los intereses de la deuda a la supervivencia del Estado social. Te lo digo como votante a veces de vuestros partidos, no del de Alberto, no tanto del de Alberto. ¿No? Entonces, habléis de política de Estado, ¿no? Sobre qué va a hacer la Comunidad Autónoma de Madrid. Claro, efectivamente, yo creo que la izquierda oficial de este país a veces se da cuenta que a través del sacralizado están las autonomías, que yo no doy nada por supuesto, puede tener cosas buenas. Hablemos sin apriorismos de ningún tipo, sin fetichizar nada, ni el confederalismo ni el federalismo, pero la Comunidad de Madrid muchas veces utiliza en vivienda, en impuestos, que os voy a contar, Marta y Javier, en impuestos, en educación, los subterfugios que le da el Estado de las autonomías para eludir una política que tiene que ser homogénea en todo el Estado. Yo defiendo una instrucción republicana, igualitaria, laica profundamente. Fijaros lo radicalmente izquierdista y progresista que sería esto, en la que todas las religiones y todas las salgan, todas, no como plantea Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña, que salga la educación católica para meter la educación islámica, una educación laica, republicana, de calidad pública, completamente pública, igualitaria en todo el Estado. ¿Por qué no puede haber unos contenidos comunes en todo el Estado? ¿Por qué tenemos que ver a ver si la señora Ayuso efectivamente nos va a meter a Rothbard, pero no a Marx? No, yo quiero que lean también a Rothbard, que es un espanto, pero yo creo que los niños lean eso, ¿no? Y también a Marx, por supuesto, y a Kant, por supuesto que sí.
pero homogéneo, ¿no? Es decir, o ¿qué pasa? Que el tema de las singularidades identitarias, porque brota la... Es decir, no, oye, no pone en peligro las fiestas populares ni las lenguas cooficiales, lo que pondría en peligro la igualdad, efectivamente, es utilizar esas identidades, como muchas veces hemos dicho en esta casa, para degradar la igualdad de derechos. Yo creo que no es nada raro que a la izquierda le preocupe la igualdad de derechos, que España no es metafísicamente un país tan raro para que no pueda haber igualdad de derechos, y en la educación tampoco hay igualdad de derechos. Igual nos tenemos que empezar a plantear por qué el Estado de autonomías igual a veces sirve para la desigualdad y no para la igualdad. Alberto, sí, al hilo, nos vamos a salir un poco del tema, pero bueno, tengo que contestar a lo que habéis dicho. Me llama la atención, ¿no?, que os refiréis a Madrid, que utiliza la Comunidad de Madrid los subterfugios para bajar impuestos, como si lo que nosotros hagamos está mal y el resto de comunidades está bien, ¿no? Yo creo que se puede hacer al revés. ¿Por qué utiliza Cataluña las ventajas que le da la Constitución? Porque estáis diciendo que es una ventaja, y crea 15 impuestos propios y Madrid los elimina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que crear otros 15? Porque haya comunidades autónomas que quieren grabar absolutamente a todo lo que se mueve. ¿Quieres que hablemos de impuestos, Alberto? No, es que habéis hablado ahora de... habéis hablado, pero voy a seguir al hilo y ahora sigo con lo que ha dicho Javi. ¿Por qué no utilizan las demás comunidades autónomas esa ventaja que le da la Constitución española y se asemejan a Madrid? No sé, ¿por qué tiene que ser una postura mejor que la otra? No, hablaba de cogobernanza y de consensos, hablaba Javi. Me llama la atención también porque, a ver, el consenso se llega a un consenso cuando hay dos partes que quieren llegar. Pero es que últimamente estamos muy acostumbrados a que el presidente del gobierno, no digo el Partido Socialista porque en esto creo que hay diferencia y cada vez es más evidente. El presidente del gobierno no puede llamar a las comunidades autónomas a una foto, lo dije el otro día en la asamblea, a una fotografía muy bonita, allí a unas explicaciones, una reunión que es verdad que sirve cada vez para menos, y decirles que le apoyen sin más. Hombre, digo yo que si queremos llegar a un consenso habrá que acercar posturas. No puedes pedir al líder de la oposición elegido recientemente que te apoye tu plan para solucionar las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero que te apoye sin más. Porque sí, porque lo dice él. Hombre, yo creo que eso no es la democracia tampoco. Y si quiere apoyarlo y aprobarlo, que se apoyen sus socios. Pero no nos puede pedir a nosotros que le apoyemos porque no tiene la menor intención de hacerlo, y porque además, te voy a decir más, si ocurriera eso, creo que tendríais una grave crisis de gobierno entre los socios del gobierno de España. Por lo tanto, no quiere tampoco que el Partido Popular lo apoye, pero quiere la coartada para poder decir que el Partido Popular no lo apoya. Interesante. ¿Marta? Bueno, yo si nos centramos en la Comunidad de Madrid y en la señora Ayuso, la verdad es que yo creo que utiliza cualquier tema para enfrentarse al gobierno, para enfrentarse directamente al señor Sánchez, y en este caso utiliza la educación para hacer eso que hace con todo, da igual lo que sea, es que dice Sánchez para yo decir lo contrario y oponerme. Creo que efectivamente la señora Ayuso sí que no tiene ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo y de llegar a ningún consenso, desde luego en ningún caso con el gobierno y en ningún caso con el presidente, con el señor Sánchez, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que discrepo bastante de la opinión que has dicho. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene la mejor posibilidad, es una comunidad rica que puede hacer muchísimo más por la educación de lo que está haciendo. Creo que debería verse, ¿no?, que esa comunidad tan rica emplea esos recursos en tener los mejores medios para una educación pública, que es lo que yo creo que hay que garantizar, que todas las personas pueden tener acceso a esa educación pública. Creo que para garantizar la libertad de elección, lo primero que hay que hacer es garantizar que la gente puede elegir centro porque hay suficientes centros, por ejemplo, que como no los hay, pues no estás garantizando ni siquiera esa libertad de elección de centro, ¿no? Así es que creo de verdad que la señora Ayuso tiene que esforzarse un poquito más para que la educación en Madrid pues sea del nivel y de la categoría que se merece Madrid. Me gusta porque poco a poco hemos ido derivando de la educación a las competencias, de la competencia a la Comunidad de Madrid, pero ha sido elegantemente, que es cosa que esperaba que iba a suceder. Estamos llegando al final de este primer bloque. Os pediría un último breve comentario para una réplica final entre vosotros y lanzar una pequeña pregunta. ¿Qué aspecto del sistema educativo consideráis más nocivo actualmente, o que está teniendo una deriva, una tendencia más nociva, y que consideráis necesario pues pararlo, o reforzarlo o mejorarlo? Como veis, y ya os digo, podéis también una última contrarréplica si os habéis quedado con ganas de contestarle a alguien. Sí, Javi, que es el que ha empezado, si quieres. Sí, bueno, voy a coger un recopilatorio de las cosas que se han dicho y luego respondo a tu pregunta, porque no me puedo quedar con las ganas, de no decir algunas cosas, ¿no? Yo creo que cuando se habla a nivel nacional, voy a empezar de nacional y voy a ir bajando, ¿no?, sobre todo con las crisis internacionales que tenemos. Cuando se habla a nivel nacional de consensos y pacto de estados y demás, parece que es que a uno se le sienta en una mesa y no se le dice nada, y es en plan,
¿no? Y apóyame incondicionalmente. No olvidemos que cuando se sientan las comunidades autónomas se les ha dado más de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas para cogobernar y salir de esta crisis, que es que no son cartas en blanco. Y es que además se les ha dado fondos destinados a cuestiones muy concretas, donde mayores dificultades ha habido y donde mayores oportunidades a nivel económico y de desarrollo económico de modelo productivo de nuestro país se van a desarrollar en las próximas décadas. Con lo cual, el cambio del país está ahí y está en cogobernanza. Pero también es importante que haya un gesto por parte de la oposición que hasta ahora no lo está viendo en ningún espacio. En ningún espacio. Y volviendo al tema de la educación, porque era el bloque de la educación. Sí, sabía que iba a pasar, pero... y me parece importante. Yo estoy muy de acuerdo con todos los problemas que has estado comentando, Guillermo. Yo creo que sí que desde el Gobierno de España se marcan instrucciones de hacia dónde deben ir las comunidades autónomas dentro de su autonomía. En algunas leyes se ven claramente, como hay leyes nacionales que imposibilitan determinadas locuras en determinadas comunidades autónomas, y eso garantiza, por ejemplo, en la educación, que es uno de los ejemplos más claros que estamos viendo a nivel de los objetivos del Gobierno de España, que ahora bajamos a la Comunidad de Madrid y respondo a la pregunta que nos lanzaba de ¿para qué? A nivel de educación se está haciendo la mayor política de becas en la historia de la democracia. Se están haciendo las mayores inversiones, tanto a nivel de 0 a 3 años, donde la Comunidad de Madrid tocan a 1.753 familias, que eso sí que ayuda a conciliar. Se está haciendo la universidad, donde además de adelantar las becas para recibirlo a inicio de curso, se ha aumentado un 45% la política de becas y en la Comunidad de Madrid tenemos 65.000 estudiantes que están con ello. Se ha aumentado también en el que en el año 2020 y 2021 se ha dado 50 millones a la Comunidad de Madrid para esa política de becas. Entonces, eso sí que se puede hacer desde el Gobierno de España, que hablábamos ese debate, y eso sí que es dentro de la política educativa un elemento clave que comparto contigo, y es ese pilar fundamental de la educación pública y de calidad, que sea la fuente de conocimiento y la fuente también de generar oportunidades dentro de una sociedad. Y la pregunta que nos hacías de qué es lo que más surge de la educación, ¿no? Yo creo que como sociedad, y como sociedades ya no solo en España, sino como sociedades también europeas, ¿no?, occidentales, deberíamos preguntarnos la educación ¿para qué? ¿Para qué educamos en una sociedad? Porque hay debate, ¿eh? Hay gente que opina que directamente tiene que ir todo a la generación del beneficio, ¿no?, a donde haya mercado de trabajo directamente, pero también estamos viendo síntomas dentro de nuestra sociedad que nos están haciendo ver que la gente no puede más. Y a lo mejor deberíamos preguntarnos también que la educación debería servir mucho más que para un currículum o para el conocimiento, incluso para la introspección, también para cómo es nuestra sociedad y hacia dónde va, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta del para qué, yo creo que lo que más surge es la educación. Guille, Alberto, si vale, nada, yo voy a ser cortito, pero tengo que contestar a Javi una cosa y ahora te digo cuál es, para mi juicio, el aspecto más nocivo de la educación. Decía que ha dado a las comunidades autónomas el Gobierno de España 11.000 millones de euros llegados de Europa, y que eso significa, bueno, que hay interés y voluntad de cogobernar en este país. Es cierto, han transferido a las comunidades autónomas aquello que tenía que transferir, pero no es menos cierto que el dinero con el que hemos contado la Comunidad de Madrid, el resto, y creo que ha sido una queja por lo que hemos visto en las diferentes conferencias de presidentes, es que ese dinero ha tenido que ir destinado exclusivamente y con los requisitos que ha marcado el Gobierno de España, desde las ayudas COVID a empresas, que de hecho hay muchas que se han quedado sin dar porque los requisitos se ha avisado de que no se iban a poder cumplir, a cualquier otro ámbito. No hemos podido decidir absolutamente ni un euro, bueno, estoy exagerando, pero creo que se me entiende, a dónde queríamos destinar el dinero, porque ha venido todo teledirigido. Entonces yo creo que ahí se podía haber hecho mucho más. El aspecto nocivo, pues no sé, probablemente haya más de uno, pero a mí se me ocurre uno porque cada vez que lo leo o lo escucho soy incapaz de entenderlo. Yo jamás he escuchado a mis padres cuando estudiaba en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública, hice la carrera y el máster. Nunca les he escuchado decir que suspender estaba bien. Somos 3 hermanos, trillizos, por cierto, los 3 hemos estudiado a la vez. Uno estudiado, el otro no, y el otro se le puso a trabajar cuando acaba la ESO. Jamás he escuchado que no estudiar, o sea, que suspender era bueno. Siempre les he escuchado decir que había que aprobar. Y no creo que nadie de los que está aprobando ahora, gobernantes, la nueva ley que dice que se puede titular con suspensos, creo que para sus hijos quiera lo que está queriendo para el resto de las familias españolas. Por lo tanto, no lo entiendo.
y como yo no entiendo, lo expreso. Hay tantas cosas que decir, Arturo, ahí, pero vamos, a mí vamos a intentar ser conciso. Vamos a ver, yo el tema, vuelvo a ver lo de la cogobernanza, no se ha transferido porque había que transferirlo, bueno, se ha transferido porque ha habido un diseño político y constitucional de este país en el que el Partido Popular y el Partido Socialista sí que han coincidido de ir vaciando el Estado central en algunas cosas que yo me lo cuestiono, y es legítimo cuestionárselo, y es un debate muy legítimo. Yo creo que efectivamente la educación no tiene que haber 17 educaciones, ni 27, ni 58, ni tiene que ser a 1000 velocidades, no, si esto no se trata de una competencia entre piezas, a ver a dónde va el dinero y a ver quién exige más y si efectivamente vamos a construir un currículum madrileño o catalán, no, estamos hablando de una instrucción pública republicana, una idea fundamental, es decir, conjunta, íntegra para el conjunto del país, lógicamente, e igualitaria. Y en España ahí tenemos un problema, se ha transferido porque obviamente se ha dependido de la gobernabilidad de este país de partidos cuyo objetivo ha sido siempre el vaciamiento del Estado central, con lo cual esta cogobernanza es otro término que yo tampoco termino de entender muy bien. Otros consensos que yo veo, pues por ejemplo la política de inmersión lingüística implementada en Cataluña no es sustancialmente distinta, luego hablaremos de Feijóo seguramente, Alberto, a lo que habéis hecho en Galicia, ¿eh? Pero cuidado, desde el punto de vista podemos hablar también del supuesto bilingüismo en Madrid, que también hay mucho que hablar ahí sobre los efectos segregadores que tiene. Pero Javier, efectos segregadores que también tiene cuando en Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, o en Nou Barris, un partido de derechas, digámoslo claro, como Ciudadanos, os saca hace 5 años, 6 años, no obviamente ahora que prácticamente Ciudadanos, 10 puntos o 15 puntos en las elecciones. Ha habido una parte de la clase trabajadora que a través de esas políticas de inmersión lingüística se ha sentido segregada, porque se ha utilizado una lengua cooficial no en pie de igualdad, sino como barrera de entrada para parte de los trabajadores extremeños, castellanos, manchegos, andaluces, que no podían acceder, por ejemplo, a una posición pública porque se utilizaba una lengua cooficial. Esto no se puede decir, ya sé que al PSC no se le puede decir, pero yo estoy seguro que muchísima gente, votantes, pero vamos, cientos de miles, millones de votantes del Partido Socialista están de acuerdo con lo que digo yo. Otra cosa que, y hasta igual tú estás de acuerdo, pero no lo podéis decir porque obviamente el PSC es una vaca sagrada de la inmersión lingüística. Y luego yo vuelvo a lo de siempre. Efectivamente, estoy de acuerdo con Alberto. Pasar con 6 asignaturas, 7 asignaturas, me parece un error, pero sobre todo porque es una forma, como otra cualquiera, de privatizar la instrucción pública. ¿Cómo? Devaluando los títulos, haciendo que eso no signifique nada, que no valga nada, y luego expulsando, a través de una suerte de educación convertida en una suerte de escuelas de coaching, a gente, a una sociedad muy abrupta, muy agresiva, con reformas laborales profundamente neoliberales, degradadoras de los derechos laborales, en la que mucha gente se ve en un mar de precariedad y dice, pero ¿y toda esta hiperformación teórica que tengo, para qué me vale? Con lo cual tenemos que recuperar el mérito y la capacidad, sí, desde un punto de vista público, que no es lo que hace la Comunidad de Madrid, mal utilizando la palabra libertad y, por ejemplo, en barrios donde hay colegios públicos, dando conciertos educativos o creando un concepto, para mí, supreme de libertad. La libertad no es la tiranía de los orígenes, la libertad es que haya leyes e instituciones. Podemos hablar de los impuestos mucho, Alberto, seguramente en algún monográfico hablaremos de impuestos. O sea, ¿impuestos a quién? No hagamos trampas con los impuestos. Yo estoy muy cansado ya del tema de los impuestos. Hablo en muchas televisiones con gente muy libertariana de estas, la de esa se ha convertido en libertariana, que me habla de los impuestos como un todo, como de los gastos como un todo. Oiga, mire, no, los impuestos ¿a quién? A las rentas del capital, a las rentas del trabajo, indirectos, directos. Me vale engañar a la gente. Lo que está claro es que obviamente en un Estado social hacen falta impuestos progresivos y suficientes para garantizar eso, una instrucción pública, no degradada. Con lo cual hay muchas cosas que mejorar en la educación pública, pero desde la óptica de la izquierda, utilicémosla como un instrumento de transformación social, de movilidad social. Eso no se hace con el superávit de pedagogismo en el que creo que ha incurrido la izquierda oficial de este país y creo que es un error. Veo que te has propuesto dejar el terreno minado para el segundo bloque. Para que ya no podamos hablar de nada. Para que... sí, Marta, si cerramos... Sí, pues yo telegráfico, porque creo que toca pasar de bloque, sí. Y me voy a ceñir a la pregunta que has hecho. Yo creo que lo peor es esa visión mercantilista que tienen algunos partidos de la educación y, desde luego, la devaluación del sistema público y de la universidad pública frente a la privada. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque. Como vemos, tener invitados de tanto nivel con conocimientos oceánicos, salen temas de todo tipo. Hemos hablado de impuestos, de competencias. Ahora en el siguiente bloque vamos a centrarnos un poquito más en la política nacional y seguro que habrá réplicas y contrarréplicas porque ha habido varias bombas aquí por parte de nuestros tertulianos. Nos vemos después de la publicidad.
obrera de Cádiz. Sí, viva la clase obrera de Cádiz. Claro que sí, claro. Tengo unos pequeños matices a pie de página que humildemente hacen plantear a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y para engañar sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en un acto decía que en Calero, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo. Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me ha gustado más de Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Ya estamos de vuelta, amigos de Canal 33 y del Jacobino. Para este segundo bloque vamos a intentar aterrizar porque se han tocado muchos temas, decía antes nuestros tertulianos que daba para monográfico y bueno, nos gusta que este espacio toque muchos temas interesantes porque creemos que no hay espacios como este en la televisión, con esta pluralidad y con este nivel de tertulia. Así que llegamos a la pura actualidad. Recuerdo que hace una semana, en marzo, para la gente que trabajamos en la comunicación o en el mundo de la política, hubo 2 días completamente convulsos. Primero para la política nacional, fue esa especie de, bueno, se podría llamar, no sé si Alberto estará de acuerdo, pero bueno, ese golpe de mano que hubo dentro del Partido Popular. Y acto seguido estábamos todos viendo a Teodoro en una cadena nacional y esa misma noche pues, se produjo la invasión de Ucrania con todas las consecuencias que tiene ello para la política internacional, con los ecos que eso llegan a la política nacional. La gente cuando hay una guerra a las puertas de Europa pues tiende a no ser tan aventurada con una política de cambio, quizá, ¿no? Una de las cosas que podríamos hablar. Y bueno, eso coincidió con un cambio en el liderazgo de la derecha española, con ese cambio de Pablo Casado, que bueno, todavía estamos inmersos en ello por Feijóo. Hoy mismo se ha consumado la investidura de Mañueco y se está produciendo esa paradoja de que en la derecha española, bueno, pues que Feijóo no ha asistido, se está diciendo que por un lado habla con Sánchez de un cordón sanitario por la situación que estamos viviendo de la guerra en Europa, pero por otro lado pacta con Vox por primera vez un gobierno en la comunidad. La primera pregunta, y se la lanzo a Alberto si quiere empezar, ¿qué ha pasado en la derecha española? ¿Cómo ves? ¿Qué está sucediendo? Sí, bueno, no es fácil esto. A ver, ¿por dónde empiezo? Y eso que es tu tema. Golpe de mano, decía. Yo lo que ocurrió aquel día, no sé si fue un golpe de mano o qué fue exactamente, pero bueno, estábamos en la asamblea además, fue por la noche. Y fue un shock, vamos, creo que se quedó vacío porque no era para menos. Creo que lo hemos solucionado bastante rápido y
esto no es una buena noticia, sí para nosotros, pero no para la izquierda. Creo que lo han demostrado en las últimas semanas, porque es cierto que cada día han ido subiendo el tono contra el nuevo presidente, contra Feijóo. Pero más allá de eso, yo creo, hablabas de pactos ya, nada más empezar, yo no le he escuchado al nuevo presidente ofrecer a Sánchez un cordón sanitario, porque creo que no hay nada más antidemocrático que eso. Lo que sí le ha dicho, pero bueno, no sé si queremos enzarzarnos a hablar de eso, lo que le ha dicho es que si no quiere que el PP se apoye en Vox, que deje gobernar a la lista más votada. Eso es lo que ha dicho. Bueno, en la práctica... Vale, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo un cordón sanitario, porque aquello empezó hace ya muchos años en Cataluña, me parece, y creo que no ha traído nada bueno. Por lo tanto, bueno, creo que ahora vamos a seguir hablando. El presidente del Partido Popular no ha asistido hoy a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco. Estaba reunido con lo que creo que es la prioridad absoluta en estos momentos. Es cierto que para otros partidos no, pero bueno, para el Partido Popular sí lo es, que es reunirse con empresarios, con sindicatos, con la patronal, con los agentes sociales, para ofrecerles un plan alternativo. Decían que que no queríamos consensos, pues le vamos a mandar un plan alternativo a la Moncloa, un plan económico para superar las consecuencias de la guerra de Ucrania, y entonces sí, se podrá, si se quiere, intentar al menos, creo que va a ser muy complicado, pero bueno, al menos intentar llegar a un acuerdo. Cuando las partes tienen un documento con el que negociar, pues entonces sí podremos intentar al menos llegar a un acuerdo. Verdad que las posturas son muy distantes, por lo tanto es complicado. Arropando a Alfonso Fernández Mañueco ha estado la dirección nacional, desde la número 2 hasta prácticamente la totalidad de los vicesecretarios nacionales, hasta la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y bueno, ahora si queréis seguimos hablando. He visto ganas de réplica. Claro, me voy a dejar algo para el final, porque si no os preocupéis que si no me dejo nada para el final no puedo contestar. Yo lo siento por Alberto, que tenga que defender esta posición hoy aquí. Pero no os vaya a salvar también, os voy a preguntar por la crisis de la izquierda, así que tendrá también por supuesto, su oportunidad. ¿Quién quiere? ¿Marta, Javier, Guillermo? No, yo lo siento por Alberto, porque bueno, estábamos ese día juntos en la asamblea cuando ocurrió. Lo siento porque al final, cuando se viven estos acontecimientos dentro del partido, y más en esas dimensiones, pues no puedes olvidar que hay una parte humana dentro de los partidos y dentro de los compañeros que compartimos el Parlamento, ¿no? Pero hoy hay un tema clave, bueno, hay varios, ¿no? Pero el primero es, ¿dónde está Feijóo? En el momento en el que uno tiene que esconderse para no aparecer en el mismo lugar que donde no quiere estar, estás justificando que lo que estás haciendo no te gusta y no está bien y no te beneficia, ni beneficia al país al que aspiras en algún momento a representar. A mí eso me parece clave, pero es que es muy significativo que Mañueco, a quien agradezca, sea Ayuso y Abascal. O sea, ya estamos llegando hasta ese niveles de agradecer a la ultraderecha, y parece como que no hay que poner ningún cordón sanitario porque es como muy antidemocrático, ¿no? Pero no podemos olvidar que hay partidos que continuamente están dañando esa democracia y que continuamente están perjudicando la convivencia de esa democracia. Entonces, no podemos aceptar, no podemos cansarnos de pedir que de verdad que se haga ese cordón sanitario. Ahora hablaremos de Francia. Me gustaría saber qué hubiera hecho el PP si hubiera estado en la misma tesitura, si hubiera tomado la decisión que tomó su homólogo de apoyar a Macron, o hubieran apoyado a Vox. Y no me meto en el siguiente bloque. Pero me parece peligroso normalizar esto y no cansarnos de repetirlo. Sigamos con el cordón sanitario, que el Partido Popular vuelva a las vías democráticas de los partidos que nos hemos dado para seguir creando convivencia. No blanqueen a la ultraderecha, no den alas a la ultraderecha. Puede ser el inicio del fin del Partido Popular y de nuestra democracia. Pero Javier, más allá de que yo sé que tenéis ganas de hacer una reproducción un poco de la pugna, como compartís cámara, ¿no? PP-PSOE. Permitidme que añadamos alguna otra cosa. Vamos a ver, sobre los cordones sanitarios, sobre la ultraderecha. A mí me gustaría que analizáramos un poco las políticas. Nuevo Partido Popular. Yo siempre oigo, me he casado también, el Partido Popular de los principios frente al Partido Popular de Mariano Rajoy. A mí me interesa, sobre todo, cuál es el programa económico, programa político, cuál es el programa de país, el programa de gobierno. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué se quiere hacer? Se va a presentar un programa económico. Yo solo oigo por parte del Partido Popular, en este caso, ¿no? Que estamos hablando, programa económico, una gran revolución fiscal. Yo lo he preguntado alguna vez. El programa del Partido Popular, que yo me lo tomo muy en serio, pues es un partido de gobierno en este país, plantea ayudas a las familias,
muchas veces, ayudas a las familias, es decir, de una parte conservadora y democristiana del Partido Popular, creo yo, no sé que todo el mundo se haya vuelto libertariano ya en el Partido Popular, pero sí ha habido una parte democristiana y conservadora, ayudas a las familias, muchas veces regresivas, es decir, gasto público por ese lado, luego una revolución fiscal, en la que se habla de los impuestos como un todo, hay que bajarlos, es decir, incluso a veces ideas un poco más o menos dantescas. Yo plantearía a la derecha española que se revisara suelo ponerlo como ejemplo normalmente, el IRPF del 78 con Adolfo Suárez, con un tipo marginal del 60 y pico %. El IRPF de Adolfo Suárez ahora os parecería absolutamente comunista, revolucionario, marxista. Adolfo Suárez, el IRPF más progresivo que ha habido nunca en España, gobierno de la Unión de Centro Democrático, para que veamos cuán a la derecha ha ido con los gobiernos del Partido Popular y también del Partido Socialista esa cuestión. Es decir, ¿cuál es el programa? Deuda pública del 120-130%, revolución fiscal que merma los ingresos del Estado, más gasto vía ayudas a las familias, ayudas a las empresas, se planteaba ayudas directas, los sorteos no valen, y no salen las cuentas, no engañemos a la gente. ¿Cuál es el programa de gobierno? Yo solo exigiría un poquito de seriedad. Es que siempre oigo que el gran programa, la gran solución, la gran panacea es una revolución fiscal con casi un 130% de deuda pública. No me parece serio en modo alguno. Y luego sobre los cordones sanitarios, yo creo que lo que hay que hacer es combatir ideas reaccionarias de todos los partidos políticos que sean reaccionarios. Es decir, cuando Torra habla de baches en el ADN, también es de extrema derecha, y hay que combatir esa idea. No sé si hay que hacer un cordón sanitario o no, pero hay que combatirla. Cuando Vox efectivamente habla del patriotismo, no sé cuánto, contra el globalismo y tal, y vas al programa de Vox, y tiene un programa económico ultraliberal que plantea liberalizar el suelo, un impuesto plano de IRPF, un tipo plano de IRPF del 20%, es decir, programa fiscal al servicio de los más pudientes, de los ultra privilegiados, o privatizar las pensiones, que con los salarios de miseria generalizados que hay en España significa abocar a millones de personas a la pobreza más lampante, pues esas ideas son reaccionarias. Igual en vez de hacer cordones genéricos que no contesten a las ideas, porque hablar, alerta antifascista, bueno, pues yo creo que la alerta antifascista de Pablo Iglesias no salió bien, la alerta antifascista, además no me parece una banalización del fascismo. Vox es otra cosa, es un partido reaccionario, es un partido populista, identitario en lo cultural, las batallitas culturales en las que están instalados, y con un programa económico muy liberal, que lo diferencia, por cierto, del Frente Nacional originario, luego hablaremos de Francia. Si no nos vamos al fondo del asunto para desarmar las opciones reaccionarias, seguirán creciendo las opciones reaccionarias si nos quedamos en la superficie. Alertas, cordones sanitarios, alertas rojas, pero ¿qué hay detrás, no? Pues yo me acuerdo a Pablo Iglesias después de las elecciones andaluzas, que viene el fascismo. No ha salido bien, y además es mentir, no viene el fascismo. Viene una opción reaccionaria que puede no ser fascista, que hay opciones reaccionarias que no son fascistas. Y si seguimos metiendo todo en el mismo saco y haciendo todo un revoluto cuando hacemos los análisis, pues terminará apareciendo un partido neofascista que efectivamente, por ejemplo, en el barrio de Fontarrón, donde yo paso consulta todos los lunes, saque un 40% de los votos, una opción neofascista que ataque nichos, efectivamente, de voto de la clase obrera, que hoy no ocurre porque Vox no tiene capacidad de hacer eso, ¿no? Porque es un partido ultraliberal en lo económico, sigue siéndolo su programa. Entonces, bueno, yo creo que hay que desarrollar ideas concretas. Si no nos quedamos en la superficie, yo creo que no tocamos el nervio de los problemas reales. Marta. Bueno, pues veré, yo creo que Feijóo, Ayuso, Casado, Almeida, Bárcenas son lo mismo. Vienen del mismo sitio y al final son lo mismo. A mí la impresión que me da es que más que un partido político son personas que se han unido para defender sus privilegios y sus intereses. Y por lo tanto no veo muchas diferencias. Seguro que hay diferencias entre familias, que algunos tienen unos intereses, unos privilegios que otros quieren para sí, ¿no? Pero ya os digo, más que un partido político me parece una confluencia de intereses. Y desde luego lo que me parece espeluznante es que lleguemos a normalizar ciertas cosas, como por ejemplo el secuestro de las instituciones, ¿no?, que ha hecho el Partido Popular en esta legislatura. ¿Cómo puede ser que se normalice el secuestro del Consejo General del Poder Judicial? Que, en fin, que no se llegue a un acuerdo para la renovación, pero vamos a ver, es una institución del Estado que ha cumplido su mandato, se tiene que renovar sí o sí. No se puede decir, como decía el Partido Popular, no, mientras que podemos participar en esa decisión, no vamos a renovar el Consejo. Eso es un secuestro de las instituciones, es un golpe de Estado encubierto, no puede ser que eso se normalice y que, bueno, se dé por válido. No renovamos el Consejo, ahí llevan 3 años, bueno, parece ser que ahora Feijóo, bueno, parece que dice que va a llegar a un acuerdo, lo veremos. Yo, desde luego, sí coincido en algunas cosas que se han dicho, como ese cordón sanitario a Vox. Creo que es urgente y prioritario
que ese cordón sanitario de la extrema derecha sea una realidad. No puede ser que se esté dando alas a discursos xenófobos, a discursos que niegan la violencia de género, a discursos homófobos, no puede ser. Y se da alas a esos discursos, se deja que eso, bueno, pues esté en todos los sitios, esté en todos los púlpitos, y yo creo que ese cordón sanitario es realmente... Pero es una pregunta, Marta, que sí. porque hay un poco de debate también. Venga. ¿Incluís a Junts per Catalunya, por ejemplo, la extrema derecha? Y es susceptible de cordón sanitario. Espero que el Partido Popular no lo incluya, porque ha pactado con Convergencia y Unión 350 años, ¿no? Pero parece que Junts per Catalunya no hay ningún problema para votar. Creo que no tenemos tentación ninguno de decir que es un partido progresista, ¿no? O sea, el de los baches en el ADN, el de las bestias taradas, ese partido, ¿lo incluís en la extrema derecha? Porque yo sí, porque igual estamos de acuerdo en un cordón sanitario a todas las extremas derechas, yo sí. Yo desde luego estoy de acuerdo en ese cordón a todo lo que es extrema derecha. Eso no lo ves extrema derecha. Bueno, yo no lo veo extrema derecha. Vale, no, si es legítimo, joder, no pasa nada por no lo que te pregunto. Pero lo que es extrema derecha, desde luego, ese cordón sanitario creo que es importante. Que es una extrema derecha genuina, vamos. Supremacista, vamos. No sé, permitidme eso, es decir, yo es que hay cosas que no entiendo, de verdad. Yo no entiendo como votante de izquierdas, como persona socialista en sentido de fondo. Es decir, que a veces siento que las políticas económicas del Partido Socialista están muy a mi derecha, ¿no? Pero bueno, que algunas veces os voto, porque además soy una persona pragmática y creo que efectivamente hay que participar democráticamente y creo que efectivamente en Madrid hay una derecha tan libertariana, que estamos hablando, muy thatcheriana, ¿no? Pero yo no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo la hemiplegia de ver extremas derechas aquí y no verlas allá. Y volvemos a lo de antes, porque hay una fascinación, si es periférica, si es confederal, la extrema derecha, unos señores que hablan de raza, de cultura, donde anteayer hablaban de raza, no puede ser extrema derecha. Tiene una explicación muy sencilla, y es que la izquierda lleva muchos años intentando, bueno, pues establecer su marco en la sociedad, decirnos a todos los demás que ellos son superiores moralmente. Te lo están diciendo, la derecha extrema que ellos califican en Cataluña, o que tú puedas calificar, no es extrema derecha para ellos, pero la de Madrid sí. Bueno, aquí hay que calificar a los partidos según quiera la izquierda, y entonces los demás nos tenemos que plegar a eso. El problema que tiene es que llevan diciendo que viene el fascismo desde hace muchos años. Hay hemeroteca que dice, el Partido Socialista, que ya Rajoy era un peligroso fascista, ya lo era Rajoy. Cuando Pablo Casado sustituyó a Rajoy, entonces el fascista era Pablo Casado. Cuando Albert Rivera ganaba las elecciones en Cataluña, el fascista era Albert Rivera. Ahora el fascista es Abascal. Desde hace 3 años la fascista es Isabel Díaz Ayuso. Estoy de acuerdo. El fascista ahora es Alberto Núñez Feijóo, que es que eso también lo hemos escuchado este mes. Exactamente lo mismo que hacéis vosotros con la palabra comunista. Voy a seguir. Exactamente lo mismo que hacéis vosotros con la palabra comunista. Entonces, claro, cuando todo es fascismo, nada es fascismo. ¿Sí? Juanma Moreno, lo has dicho, ganó las elecciones el Partido Socialista. Pero nace lo mismo con el comunismo. Ganó las elecciones el Partido Socialista claro. Y bueno, allí esa noche decían que venía el fascismo, la alerta antifascista. 3 años y medio después, el resultado es que, yo no sé si será muy fiable la encuesta o no, de un medio de comunicación hace muy pocos días, dice que la mayoría de andaluces creía, o al menos a los que le hubieran preguntado, que Juanma Moreno había sido el mejor presidente de la Junta de Andalucía de la historia. Yo no sé si será el mejor, el segundo o cómo está la cosa, pero después de 40 años de régimen socialista, pues tampoco era muy complicado. Y voy a decir una cosa más, y ya le dejo la palabra a Javi. Ha hablado de pactos, ha empezado muy fuerte hablando de pactos, de cordones sanitarios, y bueno, pues yo lo mismo que decía antes con mis padres y los aprobados y los suspensos, lo digo ahora. Yo no entiendo que una persona, me da igual que sea político o no sea político, pueda decir que hay que hacer un cordón sanitario a Vox porque son peligrosos ultraderechistas. Yo me gusta el pacto que hoy ha habido en Castilla y León y no voy a ocultarlo. No entiendo que a Vox le digan que es peligroso ultraderechista y sin embargo estén gobernando y entren en la dirección del Estado, no son mis palabras, creo que todo nos suena, quien dijo eso de que Bildu estaba en la dirección del Estado, los herederos políticos del entorno de ETA. Eso tampoco me lo estoy inventando yo, está ahí. Los dirigentes de Bildu, más de uno, ha formado parte de la banda terrorista de ETA. No entiendo que una persona, y creo que tampoco lo entienden los socialistas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, pueda decir las dos cosas a la vez. A Vox hay que hacerle un cordón sanitario porque son muy peligrosos, pero a Bildu le metemos en la dirección del Estado porque son muy... dos cosas, tienen mucho sentido del Estado y protegen la democracia. No lo entiendo. Que te diriges a mí, Alberto, en parte, vamos a ver. No lo entiendo. Hubo por ahí alguna iniciativa legislativa en su momento para ilegalizar Bildu. Creo que un partido por ahí nacional que se llamaba Unión Progreso y Democracia, y votaron todos en contra. Vosotros también. Yo no he hablado de legalizar. Es más, te corrijo. En la Asamblea de Madrid hubo una proposición no de ley el 8 de noviembre. El 7 o 8 de noviembre de 2019, previo a las elecciones, hubo una proposición no de ley de legalizar partidos
y en el que entraban no solo Bildu, sino PNV y algunos de Cataluña Claro. también, y sí que votaron a favor Ahí votaron del a favor. Partido Popular. Javi, pero mira, Madrid. Yo estoy diciendo que las dos posiciones es pero- complicado sí, defenderlas pero- ante una vale, persona vale, normal y termino. corriente en este país. Brevemente te haré una cuestión. Estoy de acuerdo con que se ha banalizado el término fascismo, totalmente de acuerdo. Como habéis banalizado de manera obscena el término comunismo, que por cierto yo no lo pongo en pie de Se igualdad, sienten orgullosos. porque comunismo, porque la corriente, por cierto, comunista es inentendible, la democracia occidental sin el comunismo, el Partido Comunista de España está dentro de lo mejor de la historia de la historia reciente de España, por ejemplo, de la reconciliación nacional, del antifranquismo y del antifascismo real, podemos hablar de la historia del Partido Comunista de España, que es una historia de la que me siento profundamente orgulloso, me parece parte de la historia de España, ¿no? Que España no es una patrimonialización de la derecha. España no es toda la España la derecha y la anti-España son todos los demás. No, no. Pero el comunismo se ha banalizado igualmente. El gobierno social comunista. Vamos a subir 2 puntos las rentas del capital en el IRPF. Comunista. Hay que hacer un parque de vivienda pública. Comunista. Hay que reforzar el Estado social. Comunista. Hay que... Hombre, no, a mí me han llamado comunista 150.000 veces, por igual me siento comodísimo. Es decir, me refiero, si hay que defender la libertad basada en instituciones y en leyes justas para todos y luchar contra la tiranía de los orígenes y contra la desigualdad más absoluta, por supuesto. Es decir, si soy comunista plenamente. Habéis banalizado igualmente la palabra comunista. Eso que conste. Yo voy a coger algo de lo que sí que está hablando Guillermo, que creo que debemos compartir todos, y en estos espacios de reflexión, de comunicación, de radio, televisión, que tenemos la oportunidad para hablar, también me parece importante hablar de esa simpleza de los mensajes, ¿no? Tú estás criticándolo hacia un lado, Alberto estaba criticando hacia otro lado. Yo creo que no tenemos ese espacio de reflexión incluso en la política, en los parlamentos. No hay ese espacio de reflexión para mandar un mensaje de dónde están los orígenes del problema, e incluso cada uno con sus ideales, que todo el mundo aquí tiene ideales. Aquí lo importante es la escala de ideales, ¿no? O qué antepones una cosa con otra. Entonces, no hay espacio, y el resultado que está viendo es el descontento general de toda la población. Y eso es un problema que a los que nos gusta y a los que amamos y a los que creemos en la política, que confío en los que estamos aquí todos, porque si no esta noche estaríamos seguramente con otros planes, me preocupa de verdad cómo afecta esto a la política y a la democracia. Lo hemos visto otros ejemplos en Europa, lo hemos visto otros ejemplos en el mundo. La democracia se cuida también con las palabras que ejercemos y con las cosas que decimos. Y eso lo tenemos que poner en esos espacios de reflexión que tenemos como como en la televisión aquí, o en la radio, o los que tenemos la oportunidad de decirlo desde un parlamento. Cuidado con las palabras que decimos, cuidado también con el blanqueamiento de determinados sectores que hacemos, porque eso perjudica a la democracia. Con lo cual, quizás podemos hacer también esa reflexión sobre cómo deberíamos tratar algunos temas. Sí, precisamente por eso, perdona Guille, que Marta hace tiempo que no ha hablado, precisamente por eso existe este espacio, el Cuadrilátero, aquí en Canal 33 llevamos desde octubre intentando que haya una reflexión sosegada, democrática, alejada un poco del ruido de los grandes medios de comunicación, y os agradecemos que participéis en este espacio y con tan buena mano, porque de verdad que yo creo que para todos nuestros espectadores es muy de valorar. Marta, si quería una reflexión sobre esto que se está comentando, y ahora os hago otra pequeña pregunta final, que ya estamos llegando cerca del final de este segundo bloque. Simplemente secundar lo que acabas de decir. Yo creo que efectivamente no hay espacio para el debate ni para la reflexión política en los parlamentos, en las instituciones, ¿no? Lo que hay normalmente y más últimamente es una exposición de ideas, normalmente confrontándolas con las ideas del contrario. No hay un verdadero debate, no hay una verdadera intención de explicar por qué haces determinada política, por qué dejas de hacer o por qué optas por una determinada política pública. No se tiene nunca esa intención de intentar llegar a la mejor política pública, sino simplemente, bueno, pues expones que esta idea va a ser así, la confrontas con el de enfrente y se acabó. Yo creo que eso efectivamente provoca una desafección muy importante de la ciudadanía, hace que la ciudadanía se aleje de la política, y creo que eso, desde luego, no es cuidar la democracia en ningún caso, y creo que deberíamos de reflexionar en ese sentido y transformar esos parlamentos en unos debates que realmente sirvan a la ciudadanía para algo, para entender por lo menos de lo que estamos hablando, ¿no? Y además voy a aprovechar, perdona que te corte, para al final, esto también es una cuestión que nosotros mismos lo planteamos y hablamos, y es que incluso la moderación o explicar las cosas sosegadamente no triunfa, no se recompensa socialmente. Parece como que la crispación es lo que se hace viral, ¿no? Jacobino, sí, y eso pero es que eso deberíamos plantearnos. ¿Por qué también premiamos
determinados discursos o determinadas acciones, ¿no? Y pero sobre todo... ser optimistas porque por eso estáis aquí. Por eso estáis totalmente, aquí. Optimistas por naturaleza. Pero fijaros, pero siguiendo un poco la conclusión lógica de todo eso, es que efectivamente igual en vez del cordón sanitario convendría decir que el programa económico de Vox está, decirle al electorado de izquierdas, a donde cuando se vuelve medio obrerista retóricamente Vox, decir, oye, seguís teniendo un programa económico al servicio de las élites, al servicio de los grandes capitales, y efectivamente si esas políticas se implementan, esas políticas económicas de Vox, seguramente a los trabajadores de Vallecas, de Villaverde, las destrozan, aún más de lo que están. Entonces eso es una aplicación precisamente de un discurso racional, es decir, trasladar, pasar del eslogan, pasar de la superficie o de lo formal o del cordón sanitario, yo no te miro, yo no pacto contigo, para ver el peligro que hay detrás. Y luego simplemente una cuestión, Arturo, ya termino, no me quiero enrollar porque te estoy boicoteando la posición que suelo tener, con lo cual sí, habla de el karma volverá, mi falta de empatía, que es una palabra muy de moda ahora mismo. Efectivamente, a mí cuando Demer dice, y ahí hasta Ayuso la contestó, ¿no? A mí me preocupa, por supuesto, que se pueda hablar de una deriva populista de Vox parecida a la de la extrema derecha populista identitaria en Europa, cuando dice que la ciudadanía es una cuestión de los apellidos, de que Ndiaye o Quiñones no pueden ser españoles. No, mire, señora mía, no, la ciudadanía es una cuestión política, no viene ni de la raza, ni de la etnia, ni de la cultura, ni de la religión. Hasta el Partido Popular va a tener problemas para lidiar con esa idea de Vox si Vox se convierte en un partido identitario. Pero tenemos que decirlo ahí, y obviamente cuando los socios de la coalición progresista aparezca un señor que hable de lo malo que es la inmigración andaluza, como había textos de Jordi Pujol o Heribert Barrera, que fue presidente del Parlamento de Cataluña, de Esquerra Republicana, que era un señor que era racista, que hablaba del deficiente coeficiente intelectual de los negros, pues ese es un señor que si no es de extrema derecha ese señor, si no es de extrema derecha torra, pues mira, apaga y vámonos. Alberto. Yo creo que no tenemos problemas en combatir las ideas, como bien dices, cuando creemos que no son las correctas, a nuestro entender. Lo pactáis. Claro, porque estamos en una democracia en la que si no sacas mayoría tienes que pactar. Pero tú mismo lo has dicho, Ayuso le dijo a Rocío Monasterio que aquellos que ellos llaman menas, que los identifican con la delincuencia, muchos de ellos, quieran o no, eran tan españoles como ella. Se lo dijo, yo estaba delante, yo lo escuché, y la izquierda en bloque la aplaudió. No, que yo no aplaudí. Pues menos Javi, el resto la aplaudió, hasta Mónica García. Y luego quiero decir una cosa a Marta, porque no me ha gustado, la verdad, porque estamos hablando aquí de que no me ha gustado más cosas, pero me voy a referir a una, sí, porque creo que a veces todos, y bueno, yo me meto, creo que todos cuando nos calentamos un poco, pues decimos cosas que luego nos arrepentimos, que no llevamos razón, pero bueno, reducimos todo a un simple titular. Acaba de decir que Almeida y Bárcenas son lo mismo. Pues creo que no hay más, no se está haciendo, o sea, sí, pero ha dicho que Bárcenas y Almeida son lo mismo, y bueno, has dicho también Ayuso, creo que no, que es un flaco favor a la democracia que diga que Almeida y Bárcenas son lo mismo. Uno es un delincuente, un sinvergüenza que está en la cárcel o ha estado, ya no sé dónde está, pero desde luego que ha estado, y el otro es el alcalde de Madrid, que no tiene absolutamente ni una causa abierta y que ha sido, parece ser, estafado por dos señores, que es a lo que ya se refiere. Y además, creo que si Almeida fuera Bárcenas, no entiendo por qué Recupera Madrid apoyó a Almeida para que sacara adelante los presupuestos. No tiene ningún sentido. En aquel momento Almeida no era Bárcenas, ahora tampoco lo es, por lo tanto no digamos cosas que no son y que además no las creemos, pero que lo reducimos todo, se lo estoy diciendo para que lo vea, que todos a veces cometemos ese error. Oye, Alberto se ha librado de hablar de Miguel Ángel Rodríguez, Pues, no, bueno, no, porque luego no dormimos. Eso ya para mañana. Eso da también para mucho. Bueno, intentando que sean comentarios no muy largos, porque queda poco de este segundo bloque, pero yo soy un hombre de palabra y le prometí a Alberto que también íbamos a hablar de la izquierda y eso vamos a hacer, dándole primero la palabra a Marta, por supuesto, para que pueda tener una réplica con esto que ha comentado de Recupera Madrid. Yo quería preguntaros, siempre se habla de, bueno, ahora está muy de moda hablar de la crisis de la derecha, como estuvo de moda antes hablar de la crisis de la izquierda, pero bueno, sí que es verdad que ha vuelto un poco a la política española, pues bueno, que después del paso de Podemos, Podemos ha dejado pues, un desierto, un solar a la izquierda del PSOE, parecía que Yolanda Díaz pues iba a recomponer un espacio, juntándose con Más Madrid, o de otras políticas, ese compromiso y tal, pero bueno, realmente se ve que la política es difícil, que la política realmente no es intenciones, sino que hay otros factores, como la organización, la capacidad de liderazgo, y se está viendo que ese proyecto no está cuajando y que el sistema electoral español pues va a alumbrar una especie de tripartidismo PSOE, PP, Vox,
con todas las implicaciones políticas que ello tiene y que es completamente novedoso en la política española porque, bueno, hemos tenido 2 partidos grandes, 2 medianos con UCD, un partido grande PSOE, un bipartidismo imperfecto PSOE-PP, una ultrafragmentación que a los españoles no les ha gustado nada y de ahí viene ese solar. Y bueno, ¿qué futuro le veis también al espacio de la izquierda? He preguntado por el espacio de la derecha, ya os digo, si podéis sernos muy... Yo sé que es difícil y que os pongo en un compromiso, pero si también queréis hacer vuestro comentario al respecto, creo que nuestra audiencia lo agradecerá. Vale, pues lo primero voy a empezar diciéndote, pues si te has sentado así de mal, lo voy a reducir, voy a quitar Bárcenas de esa lista, voy a dejar en Ayuso, Feijóo, Casado, no se me ocurre quién más, Almeida. Decía que todos eran lo mismo. Quito a Bárcenas para que no te sientas mal. Muchas gracias. Venga, hecho. Ya veremos de todas maneras dónde termina Almeida. Dicho lo cual, bueno, yo creo que efectivamente el espacio de la izquierda no está teniendo sus mejores momentos, no está en sus mejores horas. Yo creo que hay que reflexionar sobre una nueva forma de hacer política cuando la ciudadanía dice que uno de los... ve en los partidos políticos como tal no parte de la solución, sino parte del problema, pues yo creo que efectivamente esto hay que pensarlo, ¿no? Nosotros, desde luego, desde nuestra postura, lo que pensamos es que son formas gastadas, es decir, todo lo que es un partido político siempre tiene unos intereses que es mantener el partido, y para mantener el partido, la estructura del partido, pues muchas veces esto pasa por delante de los intereses de los ciudadanos, porque hay que mantener el partido a toda costa, ¿no? ¿Qué produce esto? Pues también produce un poco esa desafección de la ciudadanía. Yo creo que hay que reflexionar sobre nuevas formas de hacer política. Creo que una gran confluencia de todas las personas progresistas bajo un mismo paraguas, bajo, bueno, no sé si diluidos o no las siglas, pero desde luego una gran confluencia. Creo que la ciudadanía estaría mucho más a gusto que tener que decidir si este o el otro, porque tiene matices de algo en el programa, pues yo creo que la ciudadanía estaría mucho más cómoda. Desde luego, lo que no cabe en ningún caso es pensar que una fragmentación de la izquierda va a llevar a una mayor presencia de la izquierda. Creo que eso siempre resta, en este caso siempre nos resta, no nos suma, y desde luego nosotros estamos en eso, en ver alguna manera distinta de hacer esa política y desde luego, ya os digo, creo que directamente no sé si hay que hacer agrupaciones de electores, hay que hacer estructuras que no lleven, estructuras de partido, que sean mucho más libres, ¿no? Como en Francia, que ahora luego también hablaremos. Por ejemplo. ¿Alguien? Javi, Alberto. Bueno, yo por introducir este debate, ¿no? Que se habla de crisis de la izquierda, habría que preguntar dónde, ¿no? Porque hablamos de Europa. En Francia, por ejemplo. Bueno, pero podemos hablar de Europa, ¿no? Porque parece que los gobiernos socialdemócratas están volviendo a resurgir. Cuando yo me afilié hace un poco más de 10 años, siempre oía, ¿no? El fin de la socialdemocracia, ya no va a existir nada más. Pues es el partido con mayor gobiernos en Europa. Hablamos en Latinoamérica, donde hay una nueva esperanza, ¿no? Que está habiendo en Chile. Hablamos en España, donde la mayoría de incluso ayuntamientos o comunidades gobierna la izquierda. O hablamos de Madrid, o hablamos de los ayuntamientos de Madrid. Yo creo que es importante diferenciar los espacios, ¿no? Si hay que hacer una predicción de futuro, no me atrevo. Principalmente porque cada día la política estamos viendo que hay un acontecimiento histórico que nos está tocando vivir y parece que todo va a ser una revolución al día siguiente, ¿no? Luego no quedan tanto siempre. Pero yo sí que creo que desde la izquierda tenemos que ser capaces de seguir construyendo un proyecto de utilidad para la vida de la gente. Es decir, que las cuestiones materiales sigan siendo el centro de las necesidades de los trabajadores y que siga siendo el objetivo de los partidos de izquierdas, en este caso también del Partido Socialista, que lo estamos viendo con la mayoría de políticas, y sin olvidarnos de los derechos de las personas. Pero no podemos olvidar de la necesidad de que la gente sienta que cuando termina el fin de mes está viviendo mejor que si hubiera un gobierno de derecha. Porque es una realidad que así existe y luego se ve cuando viene la derecha. Pero no pueden olvidarlo, tienen que sentirlo cuando acabe el mes, cuando termine el día y tengan la nevera, cuando pase la semana y quieran hacer algo también de ocio en su vida. Eso los trabajadores tienen que sentir, que se ven los datos que se está mejor, pero tienen que sentir que se está mejor. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando.
Bueno, a ver, yo creo que lógicamente, ¿qué voy a decir yo? Es decir, el jacobino surge de un diagnóstico, no de una ventolera caprichosa, capciosa de unos cuantos, sino de un análisis de que sí, que las izquierdas están en crisis. Me interesa más el debate de fondo que el debate nominal, es decir, que gobierna la izquierda nominalmente hay que ver. Es decir, desde el año 92, por ejemplo, en Maastricht, construimos una Europa que es una unión monetaria y una unión de libre circulación de capitales. ¿Hay un contrapeso político o hay paraísos fiscales de facto en la Unión Europea? ¿Se ha avanzado hacia una unión fiscal o seguimos teniendo un presupuesto del 1 o 2%? ¿Se ha avanzado algo desde Maastricht? Pues muy poquito, muy poquito. Era la Europa, es decir, en el que efectivamente la socialdemocracia evolucionó hacia una tercera vía, que significaba básicamente que Margaret Thatcher planteó, mi mejor herencia ha sido Tony Blair. Mi mejor herencia ha sido que el Partido Laborista ha asumido en buena medida las políticas regulacionistas de la derecha, cuando la derecha pues evoluciona esa revolución, más bien una involución, pues prácticamente libertariana, ¿no? que se ha contagiado, por cierto, una derecha española que venía de otra tradición bastante distinta. Es decir, que me interesan las políticas. En España llevamos muchísimo tiempo con políticas de moderación salarial. ¿Qué significaba eso? Devaluación salarial, competir en salarios y en precios. Como no se podía devaluar la moneda, porque no controlábamos la moneda, se degradaba el mercado laboral. El despido, yo soy abogado, lo sabéis y los espectadores lo saben, lo he contado muchas veces, el despido es libre. Es decir, en España, pues, esto ya me repito muchísimo, ¿no? Pero es que en España se puede mentir en una carta de despido y el despido sigue siendo libre. Bueno, yo sé que este gobierno pues ha cambiado cosas, tal, pero yo aspiraría que el despido no fuera libre. Es decir, que si se miente en una carta de despido, el despido sea nulo. Fíjate que reformista. Claro, es decir, que si la socialdemocracia fuera de fondo, no nominal, pues igual nos iría mejor. Se recuperan los años de tramitación, la indemnización de despido por 45 días, que la inversión en I+D no sea raquítica, que el parque de vivienda pública no sea vergonzoso en comparación con el resto de Europa. Es decir, que hay una serie de cosas y luego, efectivamente, las nuevas formas, tal, pues también depende. Yo creo que las nuevas formas de hacer política también pueden tener los mismos vicios y las mismas derivas que las viejas. Hay que ver para qué, siempre para qué, el para qué. Pero la izquierda, o las izquierdas sí que están en crisis. Hay que construir, ahí estoy de acuerdo, Javier, un discurso político que tenga lo socioeconómico en el centro del debate. No hay una antinomia con los derechos civiles. Claro que hay que ampliar los derechos civiles de participación política, dar una batalla ideológica, que la libertad no es el de regulacionismo. La libertad son instituciones fuertes y saneadas para garantizar los derechos de todos frente a esa tiranía de los orígenes, frente a esa desigualdad de origen. Pero no se hace izquierda con la autodeterminación de todo, con el tribalismo, con los derechos históricos, con la foralidad, con unos socios muy reaccionarios. Entonces las izquierdas sí que están en crisis y hay que ir mucho más a la izquierda en lo socioeconómico y mucho menos al nacional-identitarismo en el resto, ¿no? Y yo creo que la tradición de la izquierda es más republicana, más laica, más socialista que populista. Yo creo que hay un exceso, un superávit de identitarismo que le sobra a la izquierda. Alberto, el broche final, te he hecho la faena de vale, abrir. Pues como me dejado para el final, voy a contestar a Javi porque me lo ha dejado ahí para que yo le meta el gol. Sí. A ver, no puedo aceptar que diga que con la izquierda se vive mejor y con el Partido Socialista cada vez que llega se vive mejor, porque creo, por desgracia, que cada vez que ha llegado, al menos cuando se han ido, no nos han dejado un país mejor. Ni le ocurrió con Felipe González, ni ocurrió con Zapatero. No tengo que recordar lo que pasó. Y creo que cuando Pedro Sánchez se vaya, tampoco los españoles vamos a estar viviendo mejor que cuando llegó. Que, por cierto, iba todo mucho mejor que ahora, pero se les antojó, oye, formar una moción de censura, una herramienta constitucional, la presentaron y bueno, pues ahí está. Ahí siguen. Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que va a atrasar la sentencia de los ERE si Juanma Moreno adelanta la convocatoria de elecciones. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejo. La realidad es que como el debate ha sido, bueno, el debate sobre el PP ha sido nominal, pues el debate sobre la izquierda yo quiero que sea nominal, aunque Guillermo no, aunque Guillermo no quiera. No, Alberto, no es nominal, no es nominal. Lo voy a dejar solo. No me has contestado nada. Voy a hacer solo un apunte. Yo creo que el principal problema que ha tenido la izquierda, o más que la izquierda, la nueva izquierda, o bueno, como los nuevos partidos de izquierda que surgieron a raíz del 15M y todo lo que vino después, pues es que, claro, su motivo de nacer fue echar por tierra todo lo que había habido antes. Todo lo que había habido antes, todo lo que se había construido, todo, no valía nada, no valía la transición, no valía ningún acuerdo. Y todos éramos casta, todos los del Partido Popular éramos casta, bueno, y los del PSOE también lo eran, en aquella época también eran casta. Y entonces, claro, pues han cometido el error que cuando ellos, que eran confluencias, no eran partidos, eran círculos, eran bueno, todas las formas habidas y por haber, se asociaban de todas las maneras, se inventaban nombres que eran, bueno, pues eso, todo lo que les ocurría, cuando han llegado a las instituciones se han convertido en partidos como los demás, o si me apuras, con prácticas incluso peores. Todavía me acuerdo de aquel audio que salió de Íñigo Errejón que decía
que había que convertir el Ayuntamiento de Madrid en unas redes clientelares. Bueno, no me acuerdo exactamente lo que dijo, asociaciones, para que pudieran seguir viviendo de ellos. Bueno, yo no sé Rejón, lo que era antes y lo que es ahora, pero eso se escuchó. Y era un partido que acaba de llegar a las instituciones, no nos olvidemos. Yo voy a discrepar con Alberto lo que menos se espera. Pues le estáis boicoteando a Arturo. No, si por mí perfecto, si me encanta que haya pase al hueco, entonces yo soy un árbitro que deja jugar, así que en el tercer bloque puede haber todas las réplicas, además ya hemos tratado un montón de los temas que hemos tratado en el tercer bloque en este segundo, por lo que sí, gol de oro, antiguo gol de oro, así que nada, pasamos a los anuncios y volvemos en dos anuncios y estamos con ustedes. ¡Viva la clase obrera de Cádiz! Sí, viva la clase obrera de Cádiz. Claro que sí, claro. Tengo unos pequeños matices a pie de página que humildemente quiero plantear a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y palanganero sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en un acto decía que en Calella, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo. Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me ha gustado más de Antonio Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay, que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este tercer bloque. Yo no sé cómo lo estarán viendo nuestros espectadores, pero a mí me está pareciendo un debate verdaderamente apasionante. Esto es como conducir, cuando estás en el asiento de atrás dices, va, esto me marea un poco, pero cuando coges el volante, la verdad que la cosa está interesante. Para el último bloque, ya le he pedido en esta pausa para los anuncios un poco de brevedad a nuestros tertulianos, porque si no mi yo pasado que está en la pecera me echaría la bronca. Vamos a hablar sobre las elecciones francesas. Está muy de actualidad, estamos entre las dos vueltas, entre la primera vuelta y el balotage. Y bueno, como sabéis, han llegado Macron y Le Pen una vez más a esa segunda vuelta. Posición más moderada
liberal de Macron con la extrema derecha. La primera ahí sí que hubo un cordón sanitario con Chirac, donde todos los partidos apoyaron a Chirac y dejaron a Le Pen padre solo. Pero algo parecido sucedió con Macron hace 5 años, pero esta vez hay dudas, y hay dudas en el partido de Mélenchon, el partido de la izquierda, porque los partidos tradicionales han desaparecido, la derecha y la izquierda tradicional en Francia han desaparecido. Antes hablaba Javi de dónde desapareció la izquierda, pues en Francia es uno de los sitios donde ya no ha llegado al 30%, por ejemplo. Y bueno, ¿creéis que eso puede tener eco en España? ¿Es igual Le Pen que Vox? ¿Creéis que esa derechización puede llegar aquí a España, que tiene alguna repercusión a nuestra política, a la Unión Europea, a todo lo que pueda afectar? Eso, dentro de lo posible, yo sé que os pido mucho y disculpadme, pero si brevedad y si lo podemos enlazar con temas nacionales, pues mejor que mejor. Empieza Guille. Vale, yo soy el menos indicado para la brevedad, así sí, que es un osado. Por eso empieza. Pasándome la batalla caliente, para luego cortarme, harás sí. Bien. Yo me preguntaría, ¿hasta cuándo va a ir el cántaro a la fuente hasta que se termine rompiendo el cántaro? Es decir, esto parece que es un déjà vu, o sea, es decir, estamos repitiendo esta situación ya en demasiadas ocasiones. Claro que Marine Le Pen supuestamente ahora plantea con una suerte de supuesta moderación, no es el partido neofascista que era, han cambiado de nombre y tal, pero sigue siendo una extrema derecha populista identitaria que, a diferencia de Vox, sí que se armó de un programa económico intervencionista, no de un programa económico liberal. Y eso hizo que entre la clase obrera, y todavía aún habiendo liberalizado su programa económico, porque ahora se presenta con un programa económico mucho más liberal que el programa intervencionista, el programa incluso de corte o de retórica obrerista que tenían en su momento, la clase obrera francesa, si es que hay tal cosa, que yo creo que sí que la hay, esté votando al Frente Nacional, como se llame ahora, ¿no? Reagrupación nacional. Yo creo que eso es un problemón para la izquierda, un problemón para la izquierda. ¿Por qué decía yo lo del cántaro a la fuente? Porque creo que hay que combatir, por supuesto, cómo no, al neofascismo que plantea segregar a la clase obrera según la raza, según el color de piel. Es decir, el color de piel, imaginaros, ¿no? En Francia, qué cosa más aberrante, ¿no? A través de un identitarismo, de la identidad cultural, de la identidad racial, segregar, ¿no? Estamos en las antípodas de ese neofascismo. Por supuesto que sí, pero es un drama que los obreros y los trabajadores en Francia estén votando al Frente Nacional desde hace mucho tiempo. Es un drama. Es un drama. Entonces, además de combatir las consecuencias del populismo, hay que combatir sus causas, es decir, las políticas liberales hegemónicas de regulacionistas, de aumento de la desigualdad, de aumento de las brechas entre la renta del capital y las rentas del trabajo, por ejemplo, de las brechas entre una minoría de ultraprivilegiados y una gran mayoría de clases medias cada vez más depauperadas, los chalecos amarillos, por ejemplo, de clases trabajadoras que nos están pasando cada vez peor. Hay que atacar las causas del populismo, no solo las consecuencias. Yo creo que es una reflexión importante, que no tengo la sensación que se está haciendo. Bueno, compartiendo, y por seguir con el debate, compartiendo algunas de las reflexiones, yo sí que creo que es importante mandar un mensaje, ¿no?, a la izquierda francesa, ¿no?, ahí que ha sacado su porcentaje, parecía que no iba a terminar de despegar. Se habla mucho del no pasarán, ¿no?, y se ha cogido algunas veces de lema allí, se está cogiendo de lema. Pues decir que en la segunda vuelta no pasarán es votando. Y eso creo que es fundamental que se vaya. Habrá que hacer análisis de fondo, de cómo están los trabajadores, de la respuesta que hay que dar, de la batalla cultural incluso, de cómo se tiene que dar también unos derechos y una serie de circunstancias a muchas personas que se sienten alejadas del sistema, pero en 2 semanas el no pasarán es votando. Y eso es fundamental, y no se puede poner la izquierda de lado porque nos estamos jugando mucho. Me preguntaría, al final esto es un modelo distinto, ¿no?, al que tenemos en España, ¿no? Y creo que el debate se aleja bastante, además se está replicando algo parecido a lo que ocurrió hace 5 años y no se vio reflejado en la política española. Pero yo sí que me gustaría ver en qué punto estamos, porque las elecciones francesas lo que sí nos repercute es a la Unión Europea. Y ahora mismo se está poniendo en jaque el proyecto de la Unión, que ha dado una respuesta contundente ante la invasión en Ucrania y ante las invasiones en el mundo de esos mensajes culturales. Y la respuesta de la Unión está siendo contundente y positiva. Lo vimos con el COVID, cómo se podía dar una respuesta distinta. Lo estamos viendo con la invasión en Ucrania, cómo se está dando una respuesta distinta. Y ahí puede ocurrir un problema grave si Le Pen gana Macron. Con lo cual, la Unión de la Unión Europea, el fortalecimiento del proyecto europeo, pasa por Macron en este caso, en esta segunda vuelta. Y para parar al neofascismo, para parar a ese populismo
se va votando en 2 semanas, menos ya. Y eso se tiene que conseguir, la izquierda tiene que conseguir movilizar, porque uno de los problemas que va a ser es la movilización. Me pregunto, ya por terminar, ¿qué haría el PP de España si estuviera en Francia? Pasa el hueco. Mira, el PP y yo, por ejemplo, no votaría a Le Pen, ya te lo digo, y creo que el PP tampoco lo votaría. Yo creo que, dicho esto, hay una muy buena noticia, y es que ha ganado, bueno, la moderación. Creo que Macron no es que gane la Unión Europea con esto, es que creo que se queda prácticamente como figura esencial después de lo sucedido en Alemania. Ahora mismo el pilar fundamental, si Macron no gana las elecciones, pues creo que se vería bastante resentido. Creo que lo que tendría que pensar es la izquierda más radical, porque, como bien decías, Mélenchon dice, o muchos de sus votantes, que pueden apoyar a Le Pen. Esto vale para la política española. Es que a veces nos vamos en debates bastante estériles y teóricos, pero es que creo que tienen más en común de lo que parece. Y yo lo he dicho muchas veces, sobre todo en política económica, muchas veces, claro que lo tienen. En la Asamblea de Madrid votan muchas veces juntos. Pero tiran iniciativas al Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular, ya te digo yo, que no votaría a Le Pen. Creo que lo hemos dicho, no yo, que al final en esto soy el menos indicado. Es que hemos firmado acuerdos con Vox, como lo identificáis, y no hemos renunciado a ninguno de nuestros principios. Las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid, me viene a la cabeza ahora mismo, hubo un debate en la Asamblea no hace mucho. No salió la reforma que proponía Vox porque el Partido Popular no quiso, básicamente. Y además es que el Partido Popular no son los que no quiso, es que el Partido Popular impulsó las leyes LGTBI que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y estamos en nuestro derecho de modificarlas si queremos. Hay alguna cosa que no son ciertas, justamente fue el único partido que no votó, es decir, cuando se propusieron. No, perdona, la ley, las dos leyes. Pero yo no quiero entrar en el debate. Se aprobaron con un consejero, además, que hoy es diputado en la Asamblea de Madrid, y que además es largando del si me permitís, es apasionante lo del PP-PSOE, es apasionante. No, se van a dormir todo el mundo. Es que nos habéis puesto enfrente, además, es más fácil. Es apasionante, pero hay un tema de fondo, para no quedarnos en la superficie, siempre hay un tema de fondo simplemente telegráfico. Voy a esforzarme de verdad, Arturo, y no quiero quitarle más la palabra a Marta. Sí, la moderación. Todos a votar, efectivamente. Pues igual hay que hacer el pacto republicano, por supuesto, y estoy de acuerdo, para que no llegue el neofascismo. Pero el drama enorme es que en el debate de alargar la edad de jubilación, y que eso es telegráfico, más práctico y menos teórico que eso no hay nada, Macron está planteando seguir prorrogando, aumentar la edad de jubilación. Tenemos trabajos que afectan a la clase obrera que destrozan física y psicológicamente a los trabajadores. Entonces, es un drama que el discurso de retener la edad de jubilación, que en Francia hay una clase obrera mucho más organizada, muchísimos los sindicatos, retenerla en 60, 62 años, se lo dejemos a la extrema derecha, y Macron, la moderación, el estable, hay que estar ahí, la Unión Europea, están planteando ir a 67 años, a 70 años, a mí me lo dicen en 13TV. Ahora se puede decir ahí, con dar un botón, ya vale, no pasa nada, podemos estar trabajando hasta los 75 años, hasta los 80 años. Bueno, pues eso va a generar que en las siguientes gane Le Pen. O cambiamos el rumbo de Europa y nos alejamos diametralmente de un neoliberalismo en el que, por desgracia, también está Macron, o va a terminar ganando Le Pen. Marta, te dejo tiempo extra. Bueno, yo creo directamente que la izquierda francesa tiene la obligación, de verdad, de parar a Le Pen. Creo que tiene la obligación de ir a votar para parar a Le Pen. Luego ya vemos qué va a hacer Macron, pero desde luego creo que la primera intención y la primera obligación de la izquierda tiene esa responsabilidad. Hay que parar esta política que puede llegar a Francia, y eso sí que sería realmente preocupante por todo lo que ello conlleva, no solo en Francia, sino a nivel europeo. Creo que Francia es europeísta, es demócrata, es liberal, y por lo tanto yo confío en que, bueno, en que efectivamente Le Pen no llegue a gobernar, y que, bueno, pues que Macron no tenga ningún susto, no pase nada, bueno, y gobierne Macron. Creo que efectivamente, bueno, tendremos que ver después qué políticas va a desarrollar, y si una vez que llega a gobernar, pues todas estas cosas que dice al final se ponen en marcha o no, se matizan. No es lo mismo un programa electoral que un programa de gobierno, no tiene realmente mucho que ver. Cuando tú estás haciendo un programa electoral piensas cosas que luego cuando llegas al gobierno pues matizas bastante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver. ¿Perdón? Ha gobernado. Sí, bien, vale, sí, pero en cualquier caso te digo, cuando tú haces el programa electoral estás pensando en otra cosa, y luego cuando llegas al gobierno tienes que acoplar ese programa electoral, y por lo tanto digo que ya veremos efectivamente qué va
va a hacer y esas políticas que va a implantar, ¿no? Creo de todas maneras que esa extrema derecha aprovecha siempre el miedo y la incertidumbre de todas las personas, se dirigen a la ciudadanía con mensajes simplistas, dan mensajes de seguridad, dan mensajes de tranquilidad, y realmente hay gente que se lo cree y no piensa en las consecuencias que puede tener, más allá de esas cosas muy concretas y de esos mensajes muy concretos, no piensan en las consecuencias que puede tener que efectivamente gobierne la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, ya digo, creo que la izquierda tiene esa responsabilidad y tiene esa obligación. Pero Marta, es que hay gente que ha sufrido en Francia, está sufriendo como en Europa. Es que yo creo que no es, es perfectamente compatible decir las dos cosas. Vamos a parar a Marine Le Pen, porque claro, sí, hay que parar eso. Claro que hay que parar el neofascismo abiertamente. Sí, pero no que no quite que analicemos los 5 años de Macron. Privatización de educación pública. Es decir, hay mucha gente que con salarios de miseria, desindustrialización que en España estamos sufriendo, claro. Es decir, que hay un magma de desigualdad en el que brota el populismo. Correcto. Que el populismo no aparece en la nada. O sea, entonces, de acuerdo, cuidado, o sea, decir, ese discurso europeísta, claro, una Europa, pero yo, por ejemplo, la Europa de Maastricht, a mí la Europa de que no hay una unión fiscal, que no hay una unión política, que no hay un contrapeso a la libre circulación de capitales. Claro, a Alberto le parecerá una cosa esperpéntica lo que estoy diciendo, porque yo no llevo coleta, ¿no? Pero, claro, digo cosas a veces como muy de izquierdas, ¿no? Pero son una cosa socialdemócrata clásica. Es que yo no creo que la libre circulación de capitales sea una buena cosa. Yo no creo que la competencia en impuestos de sociedades sea una buena cosa. Yo no creo que el modelo fiscal de Holanda o Irlanda sea una buena cosa. Yo no creo que competir en salarios sea una buena cosa. Yo no creo que el fraude laboral masivo sea una buena cosa. Yo no creo que la vida de la gente corriente se convierta en una lucha por la supervivencia y por la heroicidad, sustituir ciudadanos por héroes sea una buena cosa. Porque si ocurre eso, es que al final termina sacando un 40% de votos unos señores neofascistas que, por cierto, ya han liberalizado su programa y ya están proponiendo cosas fiscalmente bastante liberales, por cierto, que son racistas, porque son racistas y es asqueroso el racismo, voy a ser claro, asqueroso, y por eso hay que operar ese pacto republicano, claro que sí, pero que no brota de la nada, que hay gente que está desesperadísima porque está en la precariedad, está en la pobreza lampante. Los chalecos amarillos no os creáis que eran una serie de señores neonazis que iban con la esvástica. Hay gente que está harta porque quitó el tío, está el Macron, el paradigma de la moderación, lo mejor del mundo, el impuesto a las grandes fortunas y subió los impuestos indirectos regresivos. Hay que hacer lo contrario. No de la mano de Le Pen, de la mano de la izquierda, pero también hay un problema. El Partido Socialista, ¿por qué desaparece? ¿Por qué? Porque obviamente, entre otras cosas, se sustituye por un socioliberalismo al uso, que es el de Macron, tercera vía. ¿Me permites una pregunta? ¿Tú crees que esas personas que están desesperadísimas, como tú dices, si gobernase Le Pen estarían menos desesperadas? No, para nada, pero hay que atajar la situación material de precariedad. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, pero en este momento lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, ahora lo que tenemos que hacer es ir a votar. Sí, pero como hablaba de programas y de acción de gobierno, yo te recordaba que la acción de gobierno de Macron ya la tenemos y no me gusta nada. Vale, a mí tampoco me gusta. Si seguimos con los 5 años, la siguiente ganan. Eso es lo que me parece un drama. Entonces hay que votar a Macron, sí, claro, para mí, con una pinza en la nariz, y al día siguiente que combatir las políticas económicas, por supuesto, de regulación. Pero en eso estamos absolutamente de acuerdo. Si me permitís, estoy aquí todos hablando de ir a votar y que yo sepa, aquí el único que puede votar en Francia soy yo. Así que... Pues ya sabes. Bueno, por desgracia estamos llegando al final de este programa. Me está pareciendo tremendamente interesante, es una pena que tengamos que cortar aquí, pero bueno, son exigencias del tiempo y del directo. Por mi parte, nada más, simplemente os voy a pedir, como estos debates se caracterizan por una gran pluralidad, os voy a pedir un último comentario final sobre todo algo sobre lo que hemos hablado. Voy a ser bueno, no voy a hacer una pregunta concreta sobre nada, muy brevemente, un minuto como máximo, aquí sí, por favor, si queréis unas pequeñas pullitas finales y cerramos, si os parece. Así que, bueno, hemos empezado por Javi antes. Marta, si quieres empezar tú. Bueno, pues la verdad, primero creo que hay que agradecer todo este debate que hemos tenido. Creo que ha quedado de manifiesto que tenemos posturas bastante, en fin, diferentes y encontradas. No voy a lanzar ninguna pullita porque, en fin, me parece feo así, sin tiempo para debatir y para poder decir lo que sea. No voy a lanzar ninguna pullita. Bueno, permiso bien. Bueno, bien, pero en cualquier caso, nada más que agradecer el debate y ya está, y no ninguna otra cuestión.
Bueno, yo pues por agradecer también, ¿no?, que tengamos estos espacios y que lo trabajéis mayoritariamente gente joven, que eso también está muy bien, que tengamos la iniciativa de abrir esos espacios de reflexión, de diálogo, también para decir qué mundo, qué país o qué comunidad queremos, ¿no? Que yo creo que muchas veces faltan esos espacios y que nosotros también desde nuestra posición podamos alejarnos del debate de la tribuna, ¿no?, y podamos bajarlo a la reflexión, al sosiego, al diálogo entre distintas posiciones políticas, pues también es positivo para lo que hablábamos, esa reflexión de la democracia. Ojalá tener más espacios y creo que esto también favorece a evitar los populismos, ¿no? Cuando no hay falta de respeto, cuando no hay agresiones, que hemos visto en muchas televisiones en otras partes del mundo, cuando se pueden hablar distintos temas en función de la ideología y aquí todo desde el respeto, lo que queremos que es mejor, con unos ideales y con unos objetivos para la ciudadanía, yo creo que eso estamos construyendo democracia y me quedo con esa reflexión que habíamos hecho antes. Alberto. Pues yo voy en la misma línea. Yo creo que el debate existe sosegado, se debate en muchos sitios más allá de los parlamentos, en sitios como este. Lo que pasa es que es verdad que en la democracia del siglo XXI los parlamentos se han convertido en platós de televisión. Manda como más decíais, ¿no? manda más el titular en Twitter, en las redes sociales, eso tiene mucho que ver, que cualquier reflexión, porque si la hiciéramos nos daba igual, porque no nos iba a valer para nada, puesto que no la iban a ver. Es así, hay que ser prácticos y la realidad es esta, aunque no nos guste. Por lo tanto, bueno, pues creo que no todo es tan malo, que hay esperanza y que enhorabuena por organizar todo esto. No, ha sido un placer. Yo te pido perdón por el boicot al que te he sometido, sistemático, ¿no? Que es muy difícil además dar la posición. No, un gusto charlar con todos vosotros, la verdad, y muy agradecidos como siempre al Partido Popular, al Partido Socialista, Recupera Madrid, que ya hemos contado con vosotros en varias ocasiones. La verdad que yo creo que es un principio muy republicano, en el sentido más amplio y más profundo de republicano, porque es la deliberación. Porque cuando creamos el jacobino, precisamente es porque queremos que hace falta una izquierda distinta y es una posición crítica con posiciones dentro de la izquierda, pues tanto del Partido Socialista como de Podemos, como de Más Madrid, etcétera, pero creo que hay que escuchar. Es bueno deliberar, es bueno escuchar, es bueno acercar el debate hacia lo racional, hacia la fundamentación y no hacia tanto el griterío y el simplismo más absoluto. Yo creo que esto es muy sano, ¿no? Y ha sido un verdadero placer estar esta vez de este lado de la barrera. No sé la siguiente dónde me ubicarán, si me ubican en algún lado, pero ha sido un gusto y muchas gracias a todos. Sí. Bueno, pues yo creo que te gusta más ese lado. Yo estoy con Alberto, lo que ha dicho. Me vengo más arriba. Un poquito más, estaba más jugón. Bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado a todos los espectadores de Canal 33 y del canal de YouTube del Jacobino este cuadrilátero un poco más especial, no tan específico. Y agradeceros que estéis ahí. Y por mi parte nada más. Buenas noches y nos vemos en la próxima.